Les voy a dar la introducción de cómo trabajar el día de hoy. La doctora Giselle. Ya, buenos días chicos con todos. Bueno, vamos a ver lo que es el tema de lo que es síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido. Como ya lo dijo acá el doctor Diego, es un tema en realidad bastante, si sabemos bien en qué edad gestacional se presenta, determinamos esto, las patologías que van a ir relacionadas con la edad gestacional del bebé, en realidad es bastante sencillo. Y entender principalmente lo que es la fisiopatología, cómo es que se presenta, el inicio de todo el proceso de la respiración, justamente con las resistencias vasculares que se van a dar, saber cómo es en el intraparto y cuándo es en la etapa extrauterina, cómo se van a ir dando y cómo es el cambio que se va a producir. ¿Ya? Siguiente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es de que cómo es que vamos a detectar o diagnosticar en nuestro bebé de que él está presentando un distrés respiratorio. Para ello, nosotros tenemos que conocer bien lo que es el score Silverman-Anderson, que es el que me va a determinar en qué grado de distrés respiratorio está, si es un grado leve, si es un grado moderado o severo, y cómo es que tenemos que actuar en cada uno de ellos. Entonces, acá hay un video. El siguiente. Acá está. Entonces, acá nosotros tenemos que ver primero lo que es, empezando de arriba para abajo, el aleteo nasal, ¿no? Que el bebito va a empezar a presentar al momento del nacimiento. Luego vamos a tener lo que es el quejido, que el quejido puede ser muy sutil, como también audible en toda la sala. Tenemos lo que es el tiraje intercostal, que también va a depender de la intensidad, de la dificultad que pueda presentar, que puede también ser de sutil a bastante severo, donde vamos a poder dibujar todo lo que es la parrilla costal. Y la retracción sifoidea, el esfuerzo respiratorio que está presentando el bebé, ¿no? De que prácticamente va a utilizar toda la musculatura accesoria para poder realizar esto. Y tenemos lo que es el desbalance tóraco-abdominal que también va a presentar nuestro bebito, que son los 5 ítems nosotros que vamos a tener que evaluar cuando hablamos de síndrome de distrés respiratorio. Tenemos que ver con el Silverman-Anderson. Empieza a haber un desbalance tanto, empieza el tórax, el abdomen, empiezan a hacer un esfuerzo mayor. Justamente todo esto es lo que me va a determinar qué grado de distrés va a presentar mi bebé, ¿ya? Entonces, si yo ya tengo un bebé de que tiene un síndrome de distrés respiratorio, lo primero de que yo tengo que hacer es disminuir ese trabajo respiratorio. ¿Cómo es que yo lo voy a disminuir? Justamente, primero apoyándolo con lo que es oxígeno. Entonces, para esto nosotros tenemos 3 fases de apoyo oxigenatorio. La primera fase, que va a estar incluido todo lo que es, vamos a administrar oxígeno de 4 a 6 litros, donde vamos a asegurar un aporte de FIO de 40%. La saturación que nosotros tenemos que asegurar en nuestro bebito es entre los 88 y los 92% para nuestra zona de altura. Recordemos que nosotros estamos a 3.230 metros sobre el nivel del mar, es decir, zona de altura. Es diferente las saturaciones, el requerimiento de saturaciones que se van a requerir cuando estemos en Lima, cuando estemos en la selva, pero para nosotros, para altura, es eso, ¿ya? ¿Cuáles son los dispositivos que podemos utilizar en nuestros bebés? Cánula binasal, casco cefálico, todo esto nos va a ayudar a aportar adecuadamente el requerimiento de oxígeno y así evitar que mi bebito haga mayor esfuerzo respiratorio. En lo que es la fase 2, también se va a requerir, cuando hablamos ya de fase 2, vamos a hablar de otros dispositivos como el que ya he mencionado, el CPAP nasal que nosotros vamos a requerir, en la que vamos a hacer, que el bebito va a requerir mayor aporte de FiO2, más del 40% que van a requerir, entonces podemos utilizar todo lo que es el CPAP nasal. Obviamente acá vamos a asegurar lo que es el PEP que le vamos a dar. ¿Qué cosa es el PEP, chicos? La presión positiva final. Exacto, es el mínimo de presión que nosotros vamos a requerir en nuestros bebés para mantener los alvéolos abiertos, para que no se colapsen por completo. Entonces, eso es lo que vamos a asegurar en la fase 2, ¿no?
debemos de mantener, asegurarnos de que nuestro bebito tenga lo suficiente, lo mínimo suficiente para poder asegurar nuestro requerimiento de oxígeno. Y bueno, hablando ya de lo que es la fase 3, ya nosotros vamos a ir hablando de otro tipo de dispositivos. Acá vamos a ver ya aquellos bebitos que requieren mayor aporte oxigenatorio, más de 50 milímetros de mercurio. Generalmente en ellos vamos a estar hablando de lo que ya es la ventilación mecánica, que es un manejo que ya generalmente se hace en unidad de cuidados intensivos neonatales, que muchas veces en nuestros bebés lo van a requerir. Vamos a ir nosotros observando cómo es que se va a ir desarrollando su distrés. A veces en un inicio requieren solamente fase 1, una cánula binasal, y con eso los mantenemos, pero pasan las horas, los minutos, y el bebé presenta mayor distrés, pudiendo muchas veces llegar a lo que es la ventilación mecánica. Entonces, este es un algoritmo más o menos cómo es que nosotros tenemos que actuar frente a nuestros bebitos que van a ir requiriendo lo que es apoyo oxigenatorio. Entonces, si es que yo tengo un bebé que tiene distrés respiratorio y esta es severa, ¿no? Obviamente que tiene aleteo nasal, severo, un quejido audible, desbalance tóraco-abdominal, probablemente nosotros lo que vamos a necesitar va a ser, vamos a tener que utilizar un pulsioxímetro para más o menos saber cuánto es lo que está desaturando. Vamos a tener que tener maniobras de resucitación, suplementación de oxígeno y probablemente una placa radiográfica para más o menos orientarnos qué patología es la que está presentando. Si es que mi bebito mejora, ¿no? Espontáneamente, mi bebé yo le doy todo este apoyo oxigenatorio y mejora, probablemente yo lo tengo que ir observando todavía, de 10 a 20 minutos. No es que ya todo se resolvió, ya mi bebé está bien. Yo tengo que seguir observando porque probablemente esto vaya en mayor deterioro. Entonces, si es que no mejora mi bebito en los 10, 20 minutos, probablemente yo tengo que ya aplicar otro tipo de cosas. 2 horas lo voy a mantener observado y en esas 2 horas probablemente mi bebé puede requerir lo que es tratamiento antibiótico, probablemente va a requerir otro tipo de dispositivos que van a requerir mayor aporte oxigenatorio y esto para simplemente evitar que mi bebé pueda ir al fallecimiento. O sea, es importante la observación, mantener a mi bebé, no lo puedo dejar así nada más, ya mejoró y me retiro. Casi siempre vamos acompañando al paciente hasta que realmente estemos seguros de que ya no va a haber mayor deterioro en él, ¿no? Y bueno, si es que mi bebé tranquilamente con los primeros cuidados que le hemos dado, se mantiene estable, ya no presenta mayor distrés respiratorio, tranquilamente puede volver con su mamita, estar con su mamá tranquilamente, ¿ya? Pero si es que el deterioro a veces desde un primer momento es muy intenso, a veces inmediatamente llegan a lo que es la intubación y la ventilación mecánica directamente. Entonces, nosotros también que tenemos que descartar otro tipo de patologías. A veces nos centramos dificultad respiratoria igual a algo que esté a nivel pulmonar, que puede ser un SALAM, puede ser una membrana hialina, que puede ser una neumonía congénita. Entonces, no todo es pulmonar. También tenemos que pensar en otro tipo de patología. Y una patología que está bastante relacionada también con un distrés respiratorio son las cardiopatías congénitas, cianóticas o acianóticas, dependiendo del grado de lesión que se pueda estar presentando. Entonces, para eso nosotros también tenemos otra forma de poder hacer un screening. En este caso utilizamos lo que es la oximetría de pulso, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la oximetría de pulso, que vamos a medir justamente las resistencias preductal y postductal. Pásalo, por favor, madre. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es de que va a haber una diferenciación, ¿no? Cuando tomamos una oximetría en la manito, que generalmente lo vamos a poner en la mano derecha, con una diferenciación en el postductal, que puede ser cualquiera de los dos miembros, que debemos de encontrar una diferenciación del 10%. Entonces, si es que yo encuentro esto, yo ya no solo debo de pensar en una patología pulmonar, sino que ya tengo que pensar en otro tipo de patologías como es una patología cardíaca.
¿Cuáles conocen? A ver, chicos, patologías congénitas cardíacas. Tetralogía de Fallot, ¿qué más? Ductus arterioso persistente, que se puede presentar generalmente en los pacientes prematuros. ¿Qué más? Interauricular, interventricular. ¿Qué otras patologías? Tronco arterioso único, arteria retrospía. Clase pasada. Ajá. Y transposición de grandes vasos. Transposición de grandes. Entonces, no solamente tenemos que pensar distrés respiratorio, problema respiratorio. También debemos de abrir un poco más nuestro campo y debemos de pensar también en otro tipo de patología. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y bien, entonces con esta pequeña introducción vamos a empezar a lo que es el desarrollo de todos los casos que ahora les hemos traído para poder desarrollar, ¿ya? Entonces, nos juntamos en grupos, 4 grupos, hay que dividirnos entre todos, por favor. Sí, pues 4 va a tener que ser, ¿no? Para ir nosotros cada uno con 4. Del bebé, un poco más de antecedentes del bebé, o del embarazo, ¿no? ¿Ya? Entonces, quiero que lo lean. Cuando terminen van a poner lo más resaltante, luego les vamos a mostrar el examen físico del recién nacido. ¿Y qué cosa les parece a ustedes más resaltante de eso? El caso 1, ¿hay algún grupo que quiera participar? Para la respuesta de los factores de riesgo materno. No, es el caso 1, sino que arriba dice 2, es un error. Pero por la edad gestacional es el caso 1, el que ustedes tienen. Sí, vamos a participar en el primero. A ver, chicos, ¿nos escuchamos, por favor? Vamos a escuchar al grupo para su intervención. Chicos. ¿Qué factores han identificado como grupo? Ya, primero entre autores hemos identificado el tema de la edad, que es 39 años, que es una gestante añosa, multigesta también. Lo otro estamos viendo en relación a la talla, que también tiene una estatura baja. El último parto también, el periodo intergenésico también alto, y la obesidad también del paciente. ¿Todos coinciden con lo que acaba de responder el grupo? ¿Algo que quieran agregar? A ver, este grupo. ¿Ya? Fuerte, por favor, para que puedan escuchar a sus compañeros. Ya, hemos colocado nosotros sobrepeso y no obesidad. ¿Han sacado su IMC? Sí, 28. RH o positivo es considerado. ¿Ya? ¿Incompatibilidad creo? sí. Pero la mami es O. La mami es O. Ajá. Ya, entonces, primero tendría que ver lo del bebé para poder ver eso. Siempre, bueno, en todo bebé siempre es bueno tener en cuenta eso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún otro factor que hayan identificado los otros grupos? ¿Ya corto, largo? ¿Qué les parece? Talla baja. ¿Ya? ¿Algo más? ¿El grupo de ahí del fondo? Disculpa. Al fondo, chicos, ¿Algo adicional, chicos, para pasar a la siguiente pregunta? Doctora, también tenemos uno más, que es una ecografía no confiable para su edad gestacional porque fue tomado después del primer trimestre. Claro, para edad gestacional. Exacto, el FUR también es no confiable, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí, algo que no mencionaron y que también es importante es de que la paciente no acudió al hospital ni durante el embarazo. Entonces el tema de los controles prenatales también es importante poder identificarlo. ¿Ya?
Ay, dice cuenta con pero no ha podido proceder Ya, bueno, sí tiene controles. Falsa alarma. Pero igual no hay que identificar. Ya, pasemos a la pregunta número 2. Dice, ¿qué es lo más resaltante del examen físico que observan en el paciente? Y para eso acá tenemos algunos datos adicionales. Resaltante del examen físico, ¿a qué conclusión han llegado como grupo? Hemos colocado olimetram, líquido magnético de coñac espeso, sirve de 6 puntos. ¿Ya? Y que es un síndrome de una dificultad respiratoria moderada y tejido cerebral subcutáneo disminuido. ¿Ya? ¿Ok? ¿Algo más, algún diagnóstico más que hayan planteado? ¿O que hayan encontrado en el examen físico? ¿Todos coinciden con un síndrome de distrés respiratorio moderado? ¿Sí? Ok, listo. Ya. Pasemos entonces a la pregunta número 3, que dice, ¿qué diagnósticos plantearía usted para este paciente? Justifique. ¿Ya tienen sus diagnósticos? Pero veamos más allá. Son los salames. Bueno, tenemos, ¿no? La cesárea. Nada más. 2.590. Ah, bueno, Ya tiene los 42, ¿tienen ustedes sus tablas? No tengo descargado la tabla. Más datos, por ejemplo, si yo vería más datos por una Ah, es simétrico, así. Dependiendo del índice contrario. Ahí se destaca. Esto es inadecuado para hacer. por ejemplo, hasta por el hablar, Porque nos quedan 2 casos más. Ya, voy a leer la pregunta. Dice, ¿qué diagnósticos plantearía usted para este paciente? A ver, ¿algún grupo que quiera participar? nosotros. A ver, ahí. No, porque recién me tocó. Un diagnóstico. Ya, siguiente. Síndrome severo. RSI severo, ¿ok? RSI severo, ¿por qué? ¿Coinciden? ¿Está bien? 40 semanas. Dice el taquiclia por acá nomás, otro lado. Ah, pero vale. Pequeño para el ácido. Un RSI. A ver, vamos.
Corresponde a 42. Entonces, ahora estamos trabajando con 42 y ya será final de por la pregunta se vaya a pasar al tercero. Ya, entonces. Ya. A ver, atentos todos acá. Chicos, silencio, por favor. Con respecto a los diagnósticos de ese bebé, recuerden que acá me dicen, no, pero primero decía 40 semanas, pero es la edad probable de acuerdo a FUR o de acuerdo a ecografía de primer trimestre, ¿no? Entonces, una vez que el bebé nace, se hace la evaluación física con el test de edad gestacional de Capurro y recién se determina la edad. Y el bebé tenía 42 semanas, pero para las 42 semanas tenía un peso de 2,590, entonces, y era varón encima. Entonces, para un bebé postérmino, ese peso es poco. Si es que ustedes lo llevan a las tablas, van a ver que está por debajo del percentil 10. Entonces, dentro de los diagnósticos, tendrían que empezar por esa parte, recién nacido postérmino de 42 semanas. Luego podrían mencionar que es pequeño para esa edad gestacional, ¿ya? De repente, si es que le evalúan más la parte clínica y se le saca el índice ponderal, podríamos ver que también puede ser un RCIU, pues, ¿no? Tiene características, ¿ya? Y luego de eso viene la dificultad respiratoria, ¿no? Ustedes coinciden todos en que el bebé tiene dificultad respiratoria, pero lo que hay que determinar es la causa, ¿no? Entonces ahí vienen todos los antecedentes anteriores. Inducción fallida, líquido meconial, ¿no? Que nació y que requirió aspiración de las vías aéreas, ¿no? De la boca. Entonces, por eso se podría orientar a que puede ser un síndrome de dificultad respiratoria por SALAM, por una aspiración meconial, ¿no? Siempre, de todas formas, teniendo en cuenta que pueden existir otras causas, ¿no? Pero por el antecedente podríamos dar una primera impresión diagnóstica, ¿no? SALAM. Luego ustedes evalúan al bebé, ¿no? Evalúan al bebé y ¿qué le ven? Lo que hemos mencionado, ¿no? En esta zona tenemos piel que se está descamando, ¿ya? Esas características de la piel es de un bebé postérmino, ¿no? Su piel se empieza a pelar, la primera capa de su piel, se está descamando y está impregnado de licor. La piel, la zona del pelvis está media verde, el cordón está verde, ¿no? Y bueno, está ahorita con apoyo oxigenatorio tiene un PRON nasal en su nariz, o sea, está recibiendo un poco de presión positiva para ayudarle con la dificultad respiratoria, ¿ya? O sea, tiene un CPAP, en otras palabras, está con CPAP, ¿ya? Ahora, viendo un poco más de la evaluación clínica del paciente, ustedes tienen que plantear un manejo inicial, ¿ya? Nace así su pacientito, ustedes ya hicieron los pasos iniciales, si es que requirió RCP le hicieron, ¿no? Pero luego tienen un bebé con dificultad respiratoria. ¿Cuál sería su manejo? Claro, plásmenlo en unas indicaciones como le dejarían a su personal de enfermería, o sea, hagan un RP. Tenemos que abordar desde la parte nutricional, la hidratación, el apoyo oxigenatorio y el manejo de complicaciones, también el manejo de medio interno, ¿no? Si es que acá les daríamos, no sé, valores de PO2, de CO2, todo también podrían hacerlo, ¿no? Pero primero les hemos pedido un manejo inicial nomás. Una vez que el bebé nace así,
¿qué necesita? ¿Cuál sería la primera indicación? Con respecto a la parte nutricional, ¿qué opinan ustedes? Por el Silberman, ¿no? O sea, por la dificultad respiratoria, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta de que hay un riesgo de alimentar a un bebé por vía enteral cuando el bebé tiene mucha dificultad respiratoria. Si es moderada, severa, hay que valorar, ¿no? Podemos tranquilamente dejarlo en reposo gástrico, o si es que le van a dar, tendrían que ver que pues sea un volumen mínimo, ¿no? Mínimo, ¿ya? Entonces, hoy día han coincidido todos, creo, me parece que todos lo dejarían en reposo gástrico. Luego, como va a estar en reposo gástrico, hay que asegurarle una hidratación con un adecuado aporte de glucosa, ¿verdad? Para que nuestro paciente no haga hipoglicemia, ¿no? ¿Qué BIG han escogido? Por acá, a ver. 5. ¿Por allá? 5 todos, ¿verdad? Ya. Sería un buen BIG para el inicio, teniendo en cuenta de que este es un bebé que, aparte que tiene dificultad respiratoria, es pequeño para la edad gestacional y eso le aumenta el riesgo de trastorno metabólico como hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bien un BIG de 5. ¿Qué volumen le dejarían ustedes? A ver. 60. Acá 60, acá 70. 60 por ahí, 70, claro, estamos en el rango, la verdad, ¿no? No se trata de un paciente asfixiado, el abogado no dice que es asfixiado, pero si es un bebé postérmino, entonces podemos manejarlo entre 60 y 70 para el primer día y vamos evaluando posteriormente su balance hídrico, su diuresis, su examen clínico para poder después programar otra vez el volumen, ¿no? Luego llegamos a la parte más importante, que sería el apoyo oxigenatorio, ¿no? Y ahí viene la parte de qué cosa le darían ustedes. ¿Le darían una fase 1, una fase 2, una fase 3 de repente? ¿Qué le darían? Le darían una fase 2 por acá. ¿Qué le darían de fase 2? CPAP nasal. Ya. Por allá. ¿Ya? ¿Con qué le darían? ¿Qué tipo de cánula? Una cánula de alto flujo, ya podría ser también para iniciar y luego observamos cómo le va, ¿no? Si es que le va bien o si es que requiere más fío o si presenta signos de que requiere más apoyo, ¿no? Más, incrementar el nivel de apoyo oxigenatorio. Por allá, ¿qué han escogido? El grupo de Paulita y Michael, a ver, ¿qué han escogido? CPAP también, ¿ya? Por acá, a ver el grupo de Brandon, ¿qué han escogido? Ventilación mecánica le pondrían ustedes. ¿A cuánto? A FIO 100%, ya. Están en un hospital que tiene ventilador mecánico. Si es que no tuvieran, en sus centros de salud, si es que no tuvieran, tendrían que usar lo que tienen. Podrían empezar con una fase 1, cánula nasal, hasta que puedan trasladarlo, ¿verdad? Y trasladarlo lo más pronto posible. Porque mientras menos apoyo oxigenatorio recibe, el bebé podría ponerse así. Y de hecho, esta es una placa de bebé con salam, que sí, como ustedes observan, hay signos de atrapamiento aéreo. ¿Qué signos de atrapamiento aéreo ven en esta placa? Horizontalización del diafragma y de espacios intercostales, ¿verdad? ¿Qué más se puede ver? El bebé ya está intubado, tiene el tubo, está a 2 centímetros por encima de la carina, ¿no? ¿Pero qué se ve? ¿Se ven claritos ambos emitores? No, hay un infiltrado heterogéneo, ¿no? E incluso hasta podría decir, a mí me parece un poco retículo granular. Este bebé cursó con consumo de surfactante por salam. Pero no todos los bebés hacen consumo de surfactante. Por allá me decían, le pongo surfactante. Hasta que no vean una placa con consumo, no podrían a ciegas ponerle surfactante a un bebé. Sobre todo si es atérmico, ¿no? O sea, en estos casos no aplica el surfactante profiláctico como sí aplicaría en un menor de 1000 gramos, menor de 28 semanas en sala de partos. Pero aquí no, pero sí es una probable complicación, ¿no? De un bebé que tenga salam, que haga más que consumo, que inactive, pues, ¿no? El meconio inactiva las proteínas y también los lípidos y los enlaces del surfactante y lo inactiva, y pues el bebé podría sufrir colapsos también alveolares y alternarse zonas de atrapamiento aéreo con zonas de colapso tipo atelectasia, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, posteriormente vemos que el bebé sigue con su apoyo oxigenatorio, ¿ya? Pero aquí ya empezamos a
Bueno, acá se ve un poco de mejoría después de la colocación de suavizante. Posteriormente, por la presión positiva que requiere el bebé, se ve una complicación que podría presentarse en los bebés con salam. Por eso hay que tener mucho cuidado en el PP que se programa cuando uno le va a dar, sí, siguiente por favor, una placa del 13, otra placa, este bebé es del 2020, esta es placa del 13 y esta es placa del 14. ¿Qué le ven? Esta primera placa, ¿qué le ven? A ver, ¿qué les llama la atención? Listo, muy bien, ¿qué más? ¿Dónde está el mediastino? Está en el lado derecho, está desplazado por el neumotórax izquierdo. O sea, primero tiene una neumotórax izquierdo y posteriormente tiene esta. En el cual, o sea, aquí ya se le drena el lado izquierdo y se rompe el lado derecho. Entonces se desplaza este mediastino hacia el lado izquierdo. Esa es una complicación muy probable del bebé con salam, por el efecto válvula que hace el meconio, que genera que pueda ingresar la presión, pero que no salga. Entonces, eso se llama el que va aumentando el volumen de los alveolos y en un momento llega a ser tanto que produce una fuga de aire. Este bebé, siguiente, por favor, tenemos que, bueno, estuvo prolongadamente intubado con soporte ventilatorio, ahí sí ya necesitaba soporte ventilatorio, ¿no? Y se le tomó una ecocardiografía en la cual podemos ver que dentro de la conclusión se encuentra una insuficiencia de tricuspidia moderada y una hipertensión pulmonar moderada, de moderada a severa, como es de esperarse en un paciente que ha sufrido salam, que ha sufrido hipoxia y que ha sufrido bueno, un nacimiento así tan, una evolución tan tóxica, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que la hipertensión pulmonar es una complicación. Podría ser primaria, pero también puede ser una complicación de patologías pulmonares de recién nacido. De la iodina, del salam, de la misma neumonía, ¿no? De la misma prematuridad. Ya, entonces, este paciente cursó con hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor. Ya, acá vemos al bebé, tiene acá en esta zona en el tórax derecho el drenaje torácico. Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar ya a las preguntas de reflexión, ¿ya? En la cual ustedes prácticamente ya las han respondido, ¿no? Entonces, aquí tenemos que dejar bien claro que es importante tener en cuenta los factores de riesgo de la paciente. Si de repente veíamos ya que es una mamá con talla gorda y de repente con peso, hacerle una inducción de parto, ¿sería recomendable? De repente no, habría que ver también si va a poder progresar adecuadamente ese trabajo de parto y el bebé va a salir bien, o de repente va a experimentar algún tipo de hipoxia, liberación de meconio y expiración. Entonces, hay que tener en cuenta mucho los factores de riesgo del paciente. Una vez que ya nace, ya tenemos al paciente, hay que tomar en cuenta para hacer el diagnóstico y para hacer el medicamento de los factores de riesgo. Entonces, ¿hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Se puede iniciar con una prueba o reducida, pero con presiones bajas, siempre controlado, siempre controlado. No está contraindicado el CPAP, hay estudios que si se tiene el CPAP se podría usar, pero siempre hay que estar tomando, o sea, si uno le ve, ¿qué cosa le vería clínicamente a un bebé que le indique un incremento en el diámetro alto? Cuando ustedes auscultan, tendrían que escucharse bastante podríamos de repente ver que si es que vemos espacios muy horizontalizados, muy distendidos, tenemos que bajar como de lugar la presión del sigma. ¿Para qué? Para que no haga el neumotórax, ¿no? O sea, si lo vemos muy hiperinsuflado, hay que bajarle la presión del sigma. O de repente desescalarlo a una cánula de alto flujo, ¿no? Poco a poco. Sí. Ya. Lo que pasa es que
el surfactante, si bien es cierto, es una proteína, es un preparado exógeno derivado de pulmón bovino, pulmón porcino, que se puede usar en general en bebés prematuros que hacen síndrome de membrana hialina por déficit de surfactante. También podríamos usarlo en aquellas patologías en las cuales el surfactante o se consume o se inactiva. Por ejemplo, en el caso de algunas neumonías por Streptococcus B que tienen unas toxinas que inactivan el surfactante, a veces se usa surfactante y es bebé a término, no es prematuro. En algunos bebés que como este pacientito, ¿no?, presentan por el salam de repente inactivación del surfactante general en ambos y es severo y hay hipoxemia, ¿no?, se podría valorar la posibilidad de usar. Pero a veces no se necesita, no se requiere, si no hay inactivación del surfactante, no se usa, pero existe también la posibilidad de usarlo en bebés a término, no solamente está restringido para prematuros. ¿Ya? En este caso hemos visto la radiografía es lateral, ¿no? ¿Por qué no Es se le da? bilateral. ¿Por qué no se le daría? Sí se le puso. Acá. Sí se le llegó a poner. A esa plaquita sí le llegaron a poner. Hemos puesto solamente para... O sea, hemos tratado de organizar el caso como para que ustedes puedan ver las probables complicaciones de un salam. ¿Ya? No todos van así. Hay salam leves, moderados, que mejoran rápidamente, ¿no? Claro, ya no es necesario ir. Claro, no requieren ventilación, no hacen neumotórax, no hacen consumo de surfactante, solo requieren un buen monitoreo de la parte cardiorrespiratoria y un poco de oxígeno sin mucha presión. No todos los salam van a llegar a este desenlace, ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos a terminar aquí este caso porque en realidad podríamos hablar bastante de esto de él. Vamos a pasar al siguiente por el tiempo básicamente. ¿Ya? Nos van a pasar a paso. 1.380 gramos menos de 1.500. Siguiente. ¿Al cual pico? Cesárea, pero ¿por qué por una preeclampsia severa, con signos de severidad? Ya, siguiente grupo. De una dosis de... Una sola dosis de un cortico. Bueno, creo que el diagnóstico para todos es claro. ¿De qué estamos hablando básicamente? De una membrana hialina. ¿Ya? No ha habido ningún tipo de alteración en lo que es el Apgar. Él ha nacido con un buen Apgar, ha tenido un Apgar de 7 al minuto, de 8 a los 5 minutos. Pero lo que sí nos llama la atención es su distrés respiratorio, ¿verdad? ¿Cuánto le han calculado de distrés respiratorio a este bebé con los datos que les están mencionando acá? 7. Acá 6. 6. Ahí 7 por ahí. Aquí 7. Bueno, está entre 6 y 7. Revisen bien, ¿no? Vas a ver, pásalo. Pasa las diapositivas. Pero qué chido Chicos, la primera que está. A ver, chicos, esto sí tiene que quedar bien claro porque acá está bien descrito lo que se está encontrando en el bebito, ¿ya? Aleteo nasal marcado. Estamos viendo. ¿Cuánto? Ya. Quejido que respira es audible, se queja, escuchamos en toda la sala. Ya. Tiraje subcostal visible. 1. Retracción costal apenas visible. Aleteo nasal, que es bastante marcado, tiene un quejido audible. 4. Tiraje intercostal visible o marcado. 1. Visible o marcado. No dice apenas, dice visible. Visible, entonces son dos. Retracción cifosea apenas. 1. No me habla de disociación, por lo tanto no está descrito. Entre 6 y 7, ¿ya? Pero es una
Es un distrés respiratorio severo. Es un distrés respiratorio severo. Muy bien. Chicos, si es que nosotros estamos hablando de una membrana hialina y de que es un bebé pretérmino y de que está teniendo un distrés respiratorio severo, empecemos por el tratamiento. ¿Qué tratamiento indicaríamos? Vamos a ir en orden, porque chicos siempre lo tenemos que hacer en el orden, y vamos a empezar por este grupo. ¿Qué tratamiento inicia? NPO, muy bien. NPO, vamos a ir primero por la parte nutricional. Entonces se va a quedar en NPO. ¿Qué más? Siguiente grupo. Chicos. Le vamos a empezar lo que es la hidratación. Muy bien. ¿Con qué B y G de hidratación? 6. Con 6, porque es un pretérmino. Excelente. Siguiente grupo. ¿Qué seguimos? ¿Ah? ¿Apgar 15? Tienen que hablar fuerte, chicos, yo no escucho. Ya, gluconato de calcio, por lo que se está quedando en NPO, ¿verdad? Dosis de gluconato de calcio. 1 a 4 mililitros, excelente. Ya. 1 a 3. 1 a 4. No, 4 ya. ¿Qué más sigue? ¿Qué más, chicos? Acá este grupo. Calostroterapia. ¿De acuerdo todos? Calostroterapia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Por qué? Por la prematuridad. ¿Ya? Por la prematuridad lo que podemos indicar es una calostroterapia. Muy bien. ¿Qué más? Volvemos acá. ¿Ah? Oxigenoterapia por medio de lo que es el CPAP. Ya está en CPAP, no bebé. Ya está en CPAP. Porque estaba con un BP5. Muy bien. Lo que tenemos que ir haciendo es ir observando la evolución del bebé. Si es que con el CPAP que se le ha programado mantiene ese distrés bastante marcado, probablemente requiera otro tipo de terapia. Ya no se va a quedar en la fase 2. Quizás necesitemos pasar a la fase 3. Siguiente grupo, ¿qué sigue en su tratamiento? ¿Ah? Surfactante, muy bien, dosis de surfactante. ¿Y qué surfactante utilizaría? Sería Survanta. ¿Sería? Podría ser también, pero el que generalmente en los hospitales a nivel nacional lo que casi siempre tenemos es el Survanta. Y la dosis de lo que es el Survanta es de 4 mililitros por kilo de peso. ¿Cómo lo aplicarían el Survanta? ¿Qué métodos de aplicación ya les dije la respuesta, de aplicación de surfactante tenemos? Lisa y Ensure, Lisa. Lisa. ¿Cuál es el menos invasivo, chicos? Lisa. Lisa, ¿ya? Pero en realidad la indicación es de que debemos de aplicarlo de acuerdo al el profesional que está atendiendo al paciente, qué método es el que más sabe, el que más conoce, porque pueden también existir errores que ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más sigue en el tratamiento? Siguiente grupo. Control de funciones vitales. Signos. Observación de signos de alarma. Balance hídrico Balance hídrico. En lo que es la hidratación, ¿qué volumen van a asignar a su bebé? 70, ¿no? 50, 60. ¿Ustedes? 80. Acá 70. 70. ¿Por qué 50? Exacto. Una de las indicaciones que debemos nosotros tener en cuenta cuando tenemos membrana hialina es restricción de volumen, ¿ya? Entonces, si es bien cierto de que dentro de nuestras tablitas estamos indicando que puede ser de 80 a 90 por el peso que tiene su bebé, no olvidemos la patología que está presentando. Entonces, podríamos indicarle menos volumen.
50, lo mínimo que se puede indicar, estaría aceptable. Si le indicamos 60, también 70 podría ser 80 con mucho cuidado. Si es que vamos a hacer un balance estricto, lo tenemos que hacer. Pero lo ideal es darle el volumen menor, ¿ya? ¿Qué otro qué más le indicarían a este bebé? Cafeína, muy bien, citrato de cafeína, que también es un tratamiento adecuado para nuestros pacientes pretérmino que presentan esta ¿Citrato de citrato? citrato de cafeína. Entonces, ya nosotros hemos respondido todas estas preguntas. Entonces, este es el AGA, chicos, que ingresa el paciente, ¿ya? Vean, tiene un pH de 7.24, PCO2 de 41.3, PO2 de 46.1, con un bicarbonato de 17.1, sodio 140, potasio 4.9 y un lactato de 4.56. ¿Qué les parece este AGA? Una acidosis. Una acidosis. Una acidosis metabólica. Muy fuerte, chicos. Ustedes están con miedo. Ya pasó el examen. El día de ayer ya fue un día pasado. Entonces, tiene una acidosis metabólica, que es lo que frecuentemente vamos a encontrar cuando estamos con un pacientito con un distrés respiratorio, y más aún si estamos hablando de un paciente con una membrana hialina. Entonces, ya teniendo este AGA, probablemente nosotros podríamos mejorar en lo que es la parte ventilatoria. Probablemente este paciente, pese a que esté recibiendo lo que es el CPAP, requiera pasar a lo que es ventilación mecánica, ¿ya? Y es lo que ha sucedido con este bebito. Pasemos, por favor. Entonces, luego de que han pasado unas horas posteriores de haberle aplicado el tratamiento inicial a mi bebé, obviamente le hemos puesto su surfactante, con una mejoría parcial del distrés respiratorio, ¿no? Él mantiene un Silverman-Anderson de 5. Se encuentra con un CPAP burbuja de PP5 con un FIO de 45. Ojo, sigue con su Silverman-Anderson. Ya no es severo como fue un inicio, ahora es un Silverman-Anderson moderado, pero sigue presentando ese distrés. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, le pedimos inmediatamente su placa radiográfica. Pásalo, por favor. Y esta es su placa radiográfica. ¿Qué es lo que pueden observar acá? Campos pulmonares, ¿pueden ver la silueta cardíaca? ¿Los campos pulmonares se visualizan adecuadamente? No. Lo que estamos viendo acá es ¿cuál es el signo característico de una membrana hialina? Exacto. Y eso es lo que estamos viendo acá en forma bilateral. Entonces, ¿qué es lo que se ha indicado inmediatamente? Le hemos aplicado después de las 5 horas, como lo menciona, hemos aplicado nuevamente lo que es el surfactante. Nuevamente se le aplica al bebé lo que es el surfactante. Y vemos de que parcialmente ha mejorado esta placa radiográfica. Ahora podemos ver un poco mejor al menos lo que es el campo pulmonar derecho a comparación del campo pulmonar izquierdo. ¿En qué método hemos utilizado la aplicación de esta segunda dosis? La hemos aplicado en lo que es el método LISA. Entonces, miren esta imagen. Pasan las horas y mi bebito sigue presentando distrés. Sigue presentando distrés. Y acá pueden observar que el campo derecho se visualiza mejor aireado que el lado izquierdo. ¿Qué es lo que ha sucedido con este bebito? Este bebé ha necesitado una tercera dosis de surfactante porque en la segunda dosis, al utilizar el método LISA, no fue correctamente aplicado. Entonces, todo el surfactante se fue solo a un pulmón, que fue el pulmón derecho. No llegó el surfactante al pulmón izquierdo. Y tuvimos que aplicar una tercera dosis para que se aireen
ambos pulmones, y ya en la última placa radiográfica, que fue el día primero, se puede visualizar mejoría en ambos. Por eso es que tenemos que la importancia de que ustedes, y bueno, todos en realidad, saber cuál es el mejor método que nosotros podemos manejar, porque existen los dos, pero no en los dos quizás podemos ser expertos para poner el surfactante, por eso tenemos que asegurarnos el método que mejor manejemos para poder administrar lo que es el surfactante y evitar esto, ¿ya? Muy bien, chicos, siguiente, por favor. Este bebito, dentro de lo que es los antecedentes maternos, como lo mencionan, prácticamente llegó a la emergencia la mamá, le pusieron una dosis de dexametasona, inmediatamente entró a sala de operaciones. ¿Hubiéramos podido hacer algo más si es que hubiéramos tenido tiempo de repente la mamá tenerla hospitalizada? Para evitar todo este desenlace de problema respiratorio en el bebé. Corticoides. Sí, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos utilizado en esta mamá? Corticoides. ¿Cuál es el tratamiento para prevenir lo que es la membrana hialina? Disminuir al menos el riesgo de una severidad de membrana hialina son los corticoides. ¿Cuáles son los tenemos dos, ¿no? Que es la dexametasona y la betametasona. La ideal, la betametasona. ¿Ya? Porque es menos días, es más corto el tiempo. Pero no todos contamos con esto. Ustedes cuando se vayan a sus centros, puestos de salud, probablemente no van a ver ni siquiera la betametasona. Lo único que van a encontrar quizás es la dexametasona, van a recurrir, ponerle una sola dosis y lo primero que tienen que hacer es referir a su paciente inmediatamente. ¿Ya? Entonces, sí hay métodos que nosotros podemos utilizar o tratamientos que podemos utilizar para prevenir este tipo de patologías. ¿Ya? Muy bien. Y con eso estaríamos terminando lo que es el segundo caso. Pero sí importa. Sí, ya, todo el día mencioné. Sí, acá. Ya. Ya, chicos, empezamos con el caso 3, por favor. Tenemos 5 minutos para analizar el caso. Para que puedan poner su grado de dificultad respiratoria. Este es el caso de un bebé que empieza un problema respiratorio. Dice acá que el tiempo de enfermedad es de 4 días, o sea, a sus 22 días. El bebé empieza con secreción nasal y tos húmeda esporádica, ¿no? Y 3 horas antes de su ingreso se torna irritable y con tiraje. A sus 26 días ingresa por emergencia al hospital. En el hospital, ya, al ingreso le ven dificultad respiratoria y como presenta dificultad respiratoria el paciente, deciden intubarlo, ya, le intuban y le dan un aporte hídrico, ya, le dan un manejo
primario al pacientito. Dentro de todo lo que han ustedes observado, ¿qué grado de dificultad respiratoria le han encontrado a este paciente? Ya, es un bebé con síndrome de dificultad respiratoria severa. Ahora hay que ponernos a pensar cuál es la etiología de esa dificultad respiratoria. Como bien les había dicho la doctora al inicio de la reunión, no nos vamos a centrar únicamente en que el paciente pudiera tener patología pulmonar. La dificultad respiratoria puede presentarse en situaciones, en patologías pulmonares, en patologías cardíacas y patologías sistémicas también, ¿no? En el neonato, por ejemplo, una acidosis metabólica, una sepsis, ¿no? Podría darnos una dificultad respiratoria. Entonces, nos orientamos un poco a la parte clínica de este bebé, que nos dice, ¿no? En piel que encuentran de sobresaliente, que está pálida, está reticulada, o sea, el bebé está mal perfundido, ¿no? De repente hasta miembros fríos tiene. El llenado capilar está en 3 segundos. ¿Qué más podemos ver? Una anterior, por favor. Gracias. Podemos ver que el tórax tiene el murmullo vesicular disminuido en ambos hemitórax. Hay crepitantes bilaterales, bibarsales, y el Silverman es de 8 puntos. A nivel cardíaco, ¿qué nos llama la atención? El soplo sistólico, 2/6, pulsos periféricos conservados, están presentes. ¿Ya? ¿Qué más? En abdomen tenemos está blando, con un hígado a 2 centímetros, locomotor sin alteraciones, neurológico está irritable, las fontanelas pero están mamotensas. ¿Ya? Entonces, no están deprimidas las fontanelas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver? En periné no hay mayor alteración, y al final nos ponen en rojo prueba de oxígeno al 100% con saturación al 81%. O sea, al bebé le dan 100% de FIO y el bebé tiene una saturación máxima de 81%. Entonces, hasta aquí, ¿qué diagnóstico hubieran ustedes le hubieran asignado a este paciente? ¿Cuál sería su impresión diagnóstica inicial? Cardiopatía. Una cardiopatía. Por allá, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál sería un diagnóstico? Uno, a ver. Ya, y por allá, el grupo de allá. Ya, muy bien. Con 2 afirmaciones, dice. ¿Por qué sería una neumonía? A ver. Tiempo ¿Por qué sería hospitalizado. una neumonía? Ya. Listo. A ver, vamos a ver la placa porque este bebé ingresa, lo hidratan, lo intuban y pasa a UCI. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué observan en esta placa? ¿Qué les llama la atención? La cardiomegalia. Ya. ¿Qué le vemos? Impresiona de repente. Por empezar, está rotada la placa. Ya, está rotada. Cuando está rotada, a veces nos puede impresionar cardiomegalia. Pero sí, efectivamente acá pareciera que hubiera una cardiomegalia. ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué será esta radiopacidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Artefacto, está roto, está mal tomado. No es artefacto. ¿Qué cosa sería? A ver, ¿qué le ven? A ver, empezamos de afuera hacia adentro. Empezamos de las estructuras óseas, llegamos hasta... Su escápula. ¿Qué le ven? Este bebé está... ¿Qué será esto, chicos? El tubo, intubación. Está intubado. Pero así. Claro, es un bebé. Claro, es un bebé que está intubado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se está direccionando más hacia el lado derecho. Entonces, está intubado. ¿Qué más podemos ver? Las zonas de radiopacidad donde hay un poco de retracción del mediastino son atelectasias, ¿no? Se puede ver una atelectasia aquí y un poco por acá, ¿no? Pero más está por aquí. Luego, ¿qué le ven en estas zonas de pulmón que sí se puede ver? ¿Qué les llama la atención? Congestión. Ya, muy bien. ¿Qué cosa? Congestión. Está congestionado el bebé, ¿no? Está congestionado. Entonces, en presencia de cuadro respiratorio, no nos podemos solamente ceñir en que va a ser pulmonar por efecto de una bacteria, neumonía, o si es neonato ya de 26 semanas, neumonía y se acabó, ¿no? Entonces,
Este es un caso de un bebé que viene descompensado respiratoriamente, pero por una cardiopatía. Seguimos, por favor. Siguiente. Cuando llega el paciente, lo que hacen es intubarlo, lo conectan a ventilador mecánico, le programan un volumen vital de 13, un ritmo expiratorio de 0.3, respiratoria de 6, PP de 6, rampa de 0.1, ¿ya? Y con eso, le brindan un soporte ventilatorio al bebé. Posteriormente, pensando en que la causa de todo el cuadro podría también tratarse de un proceso infeccioso, en el neonato, saben ustedes, cuando vean sepsis van a ver que se tiene que evaluar en general, ¿no? La parte pulmonar, la parte hematológica, hemogramas, hay que descartar otros focos de infección que podrían dar dificultad respiratoria, neurológico también, infección del sistema nervioso central. Por eso es que a este bebé le hacen una punción lumbar, y en la punción lumbar observamos que tiene el líquido cefalorraquídeo está transparente, ¿ya? ¿Qué más? A ver, se envían muestras para citobioquímico, GRAM, cultivo, ¿no? ¿Y qué vemos? En los resultados vemos que tienen el hemograma, hemoglobina de 15, hematocrito de 42.5, plaquetas en 278.000, leucocitos en 7.74, bandas de neutrófilos totales de 2.5, bandas de neutrófilos en 0, inmaduros y totales en 0 y un PCR en 0.12, ¿no? O sea, entonces diríamos que es un PCR negativo, ¿no? ¿Qué más? El perfil de coagulación tiene un TP en 17.9, un TPTA en 32.8 y en el NAR en 1.34. En el AGA vemos un pH de 7.26, CO2 de 41. Entonces vemos que hay también un lactato aumentado, hay lactacidemia, su líquido cefalorraquídeo, dos leucocitos mononucleares, no son polimorfonucleares, tiene una glucosa de 74, proteína de 69, GRAM no se observan gérmenes. Bueno, entonces tendríamos un líquido cefalorraquídeo sin alteraciones. En la radiografía de tórax, ¿qué vemos? Lo que hemos visto, pues no está monointubado, vemos atelectasias, no se evidencia silueta cardíaca. En realidad sí se evidencia, sino que está un poco obturada por el patrón, por esos infiltrados irregulares que presentaba el bebé, ¿no? Que nos indicaban un poco de congestión pulmonar, pues, ¿no? Entonces al bebé se le inicia con hidratación y parece que el volumen ha sido mucho, pues, ¿no? Entonces tenemos examen de antígeno para SARS-CoV-2 negativo. Siguiente, por favor, ahí mismo abajo, ahí, ya. Entonces, de inicio, lo que le han indicado al paciente es reposo gástrico, NPO, una dextrosa al 5% con un volumen total de... ¿Cuánto de volumen le han dado con esto? A ver. Ustedes calculen el volumen. 512 en 24 horas. ¿Cuánto de volumen por kilo día recibió el bebé? $512.2 entre su peso. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto? 160, más de 160, ¿no? Entonces, 160. ya 164. Adicionalmente a eso, se le inicia un tratamiento antibiótico, pensando también en una probable, de repente, neumonía, o para coberturar también gérmenes del sistema nervioso central, le ponen ampicilina con cefotaxima, ¿ya? Se le inicia también aporte de gluconato de calcio, se le inicia soporte ventilatorio, ¿ya? Le indican midazolam condicional de repente a que el bebé esté irritable y no se acople a ventilador mecánico, y se le pide glucosa, pues, ¿no? Glucosa post inicio del endovenoso, ¿ya? Y el monitoreo. Siguiente, por favor. Posteriormente a eso, con ese volumen de más de 160, se obtiene esta placa a los 32 días de nacido, donde, como podrán ver, ¿qué podrían observar? ¿Qué ven en la imagen? ¿Se ve bien en la silueta cardíaca? ¿Sí lo ven bien?
Está bien definida, estará negrito el pulmón con una trama, con mínima trama broncovascular, no, sí. Entonces, lo que no se ve bien es la silueta cardíaca, ¿ya? Y efectivamente, a este bebé está experimentando aquí una sobrecarga de volumen, pues, ¿ya? Entonces, tenemos que pueden haber en sobrecarga de volumen incrementos de las líneas B, de Kerley, podemos ver que pueden haber infiltrados algodonosos paracardíacos bilaterales, ¿no? O infiltrados heterogéneos, ¿no? Como en el caso de este bebé, el todo esto se observa. Claro, la placa está bastante blanda, no nos deja ver mucho, pero algo se puede ver, ¿ya? Entonces, viendo allí, seguiría apareciendo una cardiomegalia, ya no está tan rotada, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ya, se les llega a hacer la ecocardiografía, porque recuerden que tenía un soplo, y ustedes también pensaron que podría haber cardiopatía congénita. Y en la ecografía del 15 de abril del 23 le encuentra una transposición de grandes vasos, un CIB muscular de 5 milímetros, un CIA de 2.3 milímetros restrictivo, con gradiente de 15 milímetros de mercurio, un arco aórtico hipoplásico, confusión sistólica biventricular conservada y cavidades cardíacas izquierdas dilatadas, o sea, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, arterias coronarias con dos ostium de origen habitual. Entonces, esa es la ecocardiografía del 13. Para los que pensaron que podía ser una cardiopatía, esa es su respuesta. El paciente tenía una cardiopatía que estaba siendo complicada por un proceso respiratorio, ¿no? Entonces, cuando enfocamos un paciente, si tenemos la sospecha diagnóstica de que no solamente se trata de una sola entidad, hay que actuar con cautela, ¿no? Sobre todo, si es que es cardiopatía, con cautela en los volúmenes, ¿ya? La placa radiográfica nos puede orientar, pero a veces no nos... ¿quién se iba a imaginar con esa placa de repente una transposición, ¿no? Entonces, recordando que la transposición de grandes vasos es una patología que es una cardiopatía cianótica, que normalmente cuando no tiene chance, el paciente nace y la mortalidad es altísima y es rapidísima, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay comunicaciones entre ambos corazones, pues, ¿no? Son dos circulaciones en paralelo que nunca se juntan en la transposición de grandes vasos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la arteria aorta va a nacer de la del ventrículo derecho, y las pulmonares van a salir de la aurícula izquierda. Entonces, sangre oxigenada del ventrículo izquierdo se va a ir a los pulmones y luego va a regresar. O sea, son dos circulaciones en paralelo, nunca se van a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le permite vivir a ese bebé? Que tenga chance o comunicaciones, que tenga un ductus arterioso abierto, persistente, que en ese momento sí le sirve, ya en ese momento sí es imprescindible, o que tenga una comunicación entre ambas aurículas, un CIA, o que tenga un CIB. De hecho, este bebé ha sobrevivido tanto porque tenía dos comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la fisiopatología de la transposición? Que cuando hay un CIB grande, a veces en los primeros días uno podría no darse cuenta de que tiene cardiopatía el bebé, porque el bebé no desatura mucho, ¿no? Pero si es que no tuviera el CIB y el CIA fuera muy restrictivo, sea menor de 5 milímetros, sí da cuadro clínico. Entonces el bebé se hubiera observado cianosis y alteración hemodinámica desde el inicio, no hubiera llegado hasta los 20 días en su casa aparentemente tranquilo, ¿no? Entonces este bebé tenía un CIB mediano, pues, ¿no? Entonces por eso es que había una gran mezcla de sangre, y al inicio el bebé no dio cuadro clínico como de una cardiopatía, ¿ya? Tiene un CIB restrictivo, muy probablemente ha tenido también un ductus arterioso que se ha ido cerrando, pero ¿qué sucede? Cuando el bebé se acerca al día 21, la resistencia vascular pulmonar va a caer, va a ir cayendo a lo largo de las primeras semanas. Entonces la resistencia vascular periférica va a aumentar y va a generar un hiperflujo pulmonar, y ahí es donde se ve el inicio de la dificultad respiratoria de nuestro paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos va en esos días, pues, ¿no? 22 días, 21 días que el bebé inicia con cuadro respiratorio, ¿no? Entonces,
recién en esta edad se le ve descompensado al paciente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el manejo? El manejo que se hace de forma aguda cuando el paciente no tiene un buen shunt, una buena comunicación, sería primero el mantenerle el ductus arterioso. Por eso es que en estos bebés, cuando no hay CIB y el CIA es restrictivo, se les da prostaglandina para mantenerle el ductus abierto hasta que podamos solucionar se pueda solucionar quirúrgicamente la transposición. Ya. Lo otro es que si ya cerró el ductus arterioso y el bebé presenta un CIB restrictivo, se le haga ¿cuál es el procedimiento para la transposición? Se le agrande ese CIB, ¿no? Se haga grande el CIB de más de 5, y ese es el procedimiento del Rashkin, ¿no? Que nos va a permitir temporalmente compensar a nuestro bebé, compensar la parte hemodinámica y la parte metabólica, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda luego, ya más compensado, pasar a el switch arterial, ¿no? Ya, entonces, en este caso, en este paciente le hicieron una septectomía o septostomía auricular, método transverso con balón tipo Rashkin. A él le hicieron el Rashkin, ¿no? O sea, le agrandaron el CIA, en otras palabras, ¿no? Y posteriormente a esto, el bebé queda con un CIA de 5 milímetros. Él entra con un CIA de 2.3, sale con un CIA de 5 milímetros sin flujo restrictivo, y este CIA le permite hacer ese cambio sin mucha alteración del crecimiento de las cavidades izquierdas, como sí el CIB, ¿no? Luego dice, previa asepsia, antisepsia, se realiza un abordaje del ventrículo, de la vena cava, perdón. Ya se realiza disección del septo y se coloca un inductor corto de 5 French. Luego, el bebé pasa por una atrioseptostomía con balón, que bajo vía ecográfica se realiza pues todo lo que hemos mencionado, ¿no? El procedimiento del agrandamiento de la comunicación interauricular. Seguimos, por favor. Ya, entonces, esta es la última, creo que la penúltima. Ya. Más allá de irnos a ver al detalle cuál fue el procedimiento quirúrgico, ya ustedes van a ver eso más al detalle cuando vean la parte de cardiopatías congénitas, pero hay que tener en cuenta de que los neonatos no siempre van a presentar complicaciones respiratorias netamente pulmonares. En este caso fue un caso bastante único. ¿Por qué? Porque dio el cuadro clínico a los 22 días de nacido, ¿no? Porque al nacimiento ha de haber estado bien, si no, no lo hubieran mandado a casa, o entre comillas, de repente no se logró captar la diferencial de saturación. De repente sí tenía, ¿no? Una diferencial entre saturación preductal y postductal, ¿ya? Cuando hay cardiopatías congénitas cianóticas, a las 48 horas se tiene que hacer una evaluación o un tamizaje cardíaco, ¿no? Eso es lo que nos permite de repente detectar de forma temprana. Y si a pesar de eso no hubo ningún signo que nos haya podido orientar, sí de repente van a tener casos en los que llegan pacientes descompensados por cardiopatía, de repente un pequeño CIB, o un CIB que al inicio, como cuando el bebé nace, todavía su resistencia vascular pulmonar está un poco alta y no da mucho cuadro clínico, no desatura. Conforme pasen los días y el bebé lacte más, succione más, tome más volumen y haya más hiperflujo hacia el lado, hacia el pulmón, entonces ahí recién se ve el cuadro clínico. Entonces no piensen que porque salió de alta ya no tienen nada, ¿no? En realidad, si regresa por un cuadro respiratorio, evalúen todo, cardiovascular, evalúen también pulsos, vean si es que el precordio es normodinámico, es hiperdinámico, todo eso es importante cuando un bebé presenta dificultad respiratoria. Este caso fue puesto básicamente para eso, ¿no? Para que tengan en cuenta que se pueden descompensar las cardiopatías con procesos respiratorios, ¿ya? Y si es que de inicio pensamos, ¿no? Está pálido, está hipoperfundido, métele volumen, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece deshidratado, podemos complicar la situación. Ya, chicos, entonces en eso quedamos. ¿Tenemos algún comentario adicional? ¿Alguien quiere participar de repente? ¿Alguna duda?
¿Algún aporte adicional de los colegas? De repente. Chicos, un aporte adicional. Ahí habrán visto en el RP que decía midazolam, ¿no? Eso ya más para futuro. Cuando ustedes van a intubar a un paciente, acuérdense de escuchar tres cosas, ¿no? Un sedante, un relajante muscular y en este caso también lo que es una benzodiazepina. No vayan a pensar que los RPs nomás ponemos tubo y listo, ¿no? Es como que a ustedes los intenten intubar despiertos. Es muy difícil. Entonces acuérdense que siempre los RPs son más completos. Y ese es un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros le decimos ventilación mecánica nada más, pero a veces hay más allá. Siempre traten de ver más de lo que sus ojitos están acostumbrados a ver, ¿no? Entonces vean ahí, ¿no? Por eso está en la sola en esas luces. Chicos, y como dice la doctora, no todo es pulmón, no, también hay cardiovascular, ¿ya? Pedir testamento auxiliar. Eso más que nada, chicos. La sola en esas luces. Chicos, y como dice la doctora, no todo es pulmón, no, también hay cardiovascular, ¿ya? Pedir testamento auxiliar. Eso más que nada, chicos. Las tortitas de grupo, chicos. Doctor, ¿algo más que quiera aportar? No, los chicos acá también han Lógico, para 26 días. Y eso nos puede orientar a que también es un paciente, pues si sospechamos cardiopatía, ¿no? Entonces, chicos, a ver, una observación. Aquí hubo una observación muy importante de sus compañeros. Ellos mencionaban que pues el peso del nacimiento con el peso del ingreso a los 26 días era casi el mismo, ¿no? No había habido ganancia. Entonces, recuerden que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, sobre todo clase funcional 3 o 4, no gana peso. Entonces, si ustedes ven un bebé que aparte de dificultad respiratoria tiene mala ganancia ponderal, hay que pensar en cardiopatía congénita, ¿ya? Mala ganancia ponderal.